Vamos a explicar en este video los procesos termodinámicos que ocurren en un ciclo desarrollado por un motor diésel. Se representa en la gráfica en la parte superior un cilindro y dentro de un pistón. Dentro del cilindro se considera el fluido respectivo. En un momento determinado será solamente aire y después será ese aire ya mezclado con diésel. Tenemos para graficar dos gráficas, en uno con ejes de coordenadas presión-volumen y otros temperatura-entropía. Nos vamos a centrar en el eje de coordenadas presión-volumen. A cada volumen le va a corresponder una presión. Si ven, es cierto, vemos acá el pistón ya está en el punto muerto inferior, pero se supone que en la admisión fue del punto muerto superior al punto muerto inferior. ¿Y qué ingresó ahí? Ingresó aire en un ciclo diésel. Y se supone que eso es a presión constante. Entonces acá aparecería en el tiempo de admisión, ¿sí?, un proceso termodinámico a presión constante, un proceso isobárico. La gráfica o este video recién lo comenta a partir del tiempo de compresión. Entonces ya terminó la admisión, ingresó aire a presión constante y ahora el pistón va a ir del punto muerto inferior al punto muerto superior, iniciándose la compresión. Ahí lo tenemos, se inició la compresión. ¿Qué pasa dentro del cilindro, del gas? La presión empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque el volumen se empieza a reducir, acá lo vemos, ¿ven? ¿Sí? Entonces empieza en el número 1 y el volumen empieza a reducirse y la presión empieza a elevarse. ¿Ya está? Una vez que llegamos al punto muerto superior, es la presión máxima que se le podía dar al gas, que es aire nomás. La temperatura ha alcanzado ya el punto de inflamación del combustible. Quiere decir que en ese momento ya puede ingresar el combustible para realizar su detonación. Entonces, y es cierto, justamente en ese instante aparece el combustible, ¿sí?, y golpea el pistón y el pistón empieza a bajar, a hacer su expansión. Pero ¿por qué se mantiene constante la presión acá? Porque el volumen también empieza a variar, porque debido a la detonación la presión debe aumentar. Pero como el volumen no es constante, entonces la presión empieza a bajar y se mantiene constante. Así se estudia este proceso termodinámico del ciclo diésel. Entonces se mantiene la presión constante y el pistón empieza a bajar. ¿Sí? Vemos que la presión sigue bajando, a pesar que el pistón también está bajando, ¿no es cierto? Entonces la presión sigue bajando. ¿Producto de qué? De que se ha ampliado el volumen dentro del cilindro. Arriba lo tenemos prácticamente en un volumen reducido que se ha generado la detonación. Esa fuerza, ¿sí?, presiona al pistón hacia abajo, ¿no es cierto? Y al bajar aumenta su volumen. Y al aumentar su volumen baja su presión. Ahí tenemos otro proceso termodinámico conocido como adiabático. No hay transferencia de calor, ¿sí?, ni de trabajo. Eso ocurre hasta el punto 4. En el punto 4 prácticamente estamos ya llegando o en el punto muerto, el pistón está en el punto muerto inferior. Ahí se abre la válvula de escape. Al abrirse la válvula de escape en el punto 4 salen los gases que se encuentran a presión, ¿sí?, liberando la carga al pistón para que pueda subir, ¿no es cierto? Entonces cuando libera esos gases calientes empieza una etapa de enfriamiento, ¿sí?, y la presión empieza a disminuir a volumen constante. Se va a ir de 4 hasta 1, ¿no? ¿Sí? Si es a volumen constante será un proceso termodinámico isocórico. Ya está. Una vez que se abierta la válvula, han salido los gases de escape por la válvula de escape, ha bajado la presión, el pistón vuelta va a empezar a subir. ¿Y qué tiempo va a empezar? El tiempo de escape. Y los gases son eliminados por la válvula de escape, ¿sí? ¿A qué presión? A presión constante. Y el pistón va del punto muerto inferior al punto muerto superior. Línea que no está, pero es la misma que la admisión, ¿no? Acá viene la admisión,
la compresión, acá vendría ya la detonación, la expansión y el escape, hablando de tiempos. Y si hablamos de procesos termodinámicos, diríamos, acá viene la admisión, que es a presión constante, una isobárica, y acá viene la compresión, que viene a ser una diabática, ¿sí? Y acá viene la detonación, que viene a ser que una isobárica. Y de ahí vemos otra diabática que se realiza sin intercambio de calor ni trabajo. Y de ahí vemos una isobárica, ¿sí? Una isobárica es a volumen constante. Y de ahí en el escape sería otra que, aquí de 4 a 1 tenemos una isocórica a volumen constante. Y el último sería el escape, que sería una isobárica a presión constante, una atmósfera. Entonces, ¿cuántos procesos vemos? Aquí uno en la admisión, que es una isobárica, una adiabática, ¿sí? Una isobárica, otra adiabática, una isocórica y el escape, que viene a ser una isobárica. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos termodinámicos, ¿sí? Entonces, en un motor de combustión interna, diésel, si bien es cierto, es un motor de 4 tiempos, pero en realidad ahí ocurren 6 procesos termodinámicos, ¿sí? 6 procesos termodinámicos. Esto es lo que quería un poco aclarar. Ya ustedes lo van a ver y más detallado en sus diapositivas. Espero que esto haya aportado un poco más a esclarecer, ¿no?, el tema que estamos tratando en estos instantes. Gracias.